que hay alguien que ejerce el poder y la oposición nos toca ejercer la crítica y fiscalizar ese ejercicio. Siendo así, compañeros, primero tenemos que hacer una reflexión. El PRI, su servidor Marco Antonio del Ángel, la dirigencia que encabeza a nuestro compañero Renato Alarcón, antes de hacer uso de las actividades partidistas, pedimos disculpas, pido disculpas al pueblo de Veracruz por la pasada administración. Se piden disculpas por las omisiones y por los excesos que incurrió esa pasada administración. ¿Por qué se hace? Porque en una democracia moderna los gobiernos fallan y es de sabios reconocer esos errores, pero lo más importante es corregirlos. Así como lo hizo Kirchner en Argentina, así como se hace en Chile, las fuerzas democráticas no están exentas de tener pésimos gobiernos. Siendo así, aceptando esta disculpa al pueblo de Veracruz, empezaremos a efectuar nuestras actividades como oposición. Señores, hoy se vienen a cumplir 100 días del gobierno del señor Yunes Linares. 100 días que para el PRI no han sido del todo buenos. Vengo a sostener que pasamos de un gobierno fallido como el pasado y corrupto a un gobierno fallido del señor Yunes, autoritario, siniestro, que lo único que quiere es dejar a uno de sus hijos de gobernar. Entonces, no hay tal cambio, no lo hay. Estamos en una antitransición. La noche sigue siendo totalmente larga. El cambio también es reversible. Señores, mientras Yunes Linares quiere debatir con Andrés Manuel López Obrador, hay alrededor de 8,000 familias que viven en la incertidumbre laboral. Mientras Yunes Linares quiere debatir con López Obrador, tiran cuerpos en Boca del Río y los criminaliza. Mientras Yunes Linares quiere congraciarse con las altas esferas de Acción Nacional, léanse Margarita Zavala, Veracruz no tiene rumbo, no tiene certidumbre. Hablemos pues de la seguridad. ¿Cuál fue la estrategia y cuál es la estrategia del señor Miguel Ángel Yunes? Primero, él prometió en su debate, si ustedes lo recuerdan, porque hay que tener memoria histórica siempre, el señor dijo que en los primeros 60 días de gobierno se iban a notar los cambios en la seguridad. Para esto, nombró un fiscal a modo, un fiscal mayordomo que está en un claro conflicto de intereses. El fiscal es abogado de la familia Yunes. Segundo, nombra un guarura de la familia Yunes, el secretario de Seguridad Pública, que no ha resuelto ningún problema. Lo que sí fue bueno es para desalojar a los trabajadores del ICATER que estaban haciendo una huelga de hambre. Sirve para perseguir políticos el aparato de inteligencia, lo vengo a sostener. Entonces vayamos a los datos. Pero también como colorario del asunto de la seguridad, también como colorario, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia, no debe llamarse Tribunal de Justicia. Mientras hay presos políticos en Veracruz, sale un secuestrador. Fíjense nada más. No se le debería de llamar Tribunal de la Justicia, compañeros de los medios de comunicación, sino el Tribunal de la Ignominia, que es un cabuz de la familia Yunes Linares. Vayamos a los datos concretos. Homicidios. Quiero recordarles que cuando el señor Yunes Linares declaró el 4 de enero que en Veracruz solo se registraban algunos asaltos y por montos pequeños como de 100 pesos o una Coca-Cola. ¿A qué les recuerda eso? Hace unos años. ¿A qué les recuerda? Dijo, no pasa nada en Veracruz, palabras más, palabras menos. Y miren, ese mes fallecieron 104 personas víctimas de la violencia. Pero sí, Yunes,
Tú quieres debatir con López Obrador. Muy bien. Señores, hubo una privación ilegal de la libertad a los trabajadores del ICAPER, que se encontraban en la plaza, en el centro de Jalapa. Hay una constitución, el artículo 8, que es el derecho de petición. Se los llevaron. Hay una violación grave a los derechos humanos. Señores, la deuda pública, la reestructuración. Quiero recordarles que en el mes de diciembre el señor Yunes ofendió a senadores priistas, al senador Pepe Yunes, porque quería emitir una opinión acerca del problema financiero. Él dijo que había que reestructurarla, que había que ordenar el gasto y que había que ser austero. El señor Yunes Linares, palabras más, palabras menos, le contesta que es compadre del secretario de Hacienda y que el señor Yunes quería un rescate para Veracruz, estilo Fobaproa. Eso no se podía, no se puede, no está en la ley. Pero recula y va a la reestructuración de la deuda. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo le llama al Congreso local? A los diputados les llama ignorantes. ¿Cómo puede haber un diálogo democrático si les llama ignorantes a los miembros de un poder como es el legislativo? ¿Por qué en toda democracia el poder ejecutivo y el poder legislativo interactúan? El ejecutivo explica, argumenta, persuade y se da el ejercicio de la negociación. Nunca, jamás, yo creo que ni Pinochet se refería así a otro poder. Ténganlo, porque los detalles, señores, desnudan a la estructura. Entonces, esto es una clara muestra del atropello al poder legislativo. Señores, vayamos pues, entonces, a los datos duros que él prometió en el empleo. Una vez que él llegara de gobernador, iba a traer las inversiones e iba a promover el empleo. Señores, lo único que ha hecho es que hay 8,000 familias que se encuentran en la incertidumbre laboral, porque el señor los ha amenazado que los va a correr. Les voy a dar cifras del desempleo que hay en Veracruz, ocasionado por el señor Yunes Linares. Ahí les va. Despidos masivos. 200 empleados despedidos del Consejo de la Cuenca del Papaloapan. 550 empleados despedidos del Seguro Popular y cierre de sus oficinas a pesar de estar registrados como trabajadores federales. 200 empleados despedidos en la SADARPA, 300 empleados en salud, 100 empleados en el ICAPER y más de 450 litigios en marcha por despido injustificado. Reflexión: el único empleo que ha conseguido Yunes Linares es el que su hijo sea alcalde de Boca del Río y el otro senador que quiere ser candidato a Veracruz. Son los dos únicos empleos que tiene. Volvamos, señores, a otro tema que se llama la transparencia. Dicen que la transparencia se haga en los bueyes de mi compadre. Hace unos días, en el sector salud, se dio una licitación directa. ¿No acaso el señor Miguel Ángel Yunes hablaba en su debate que ya no iba a haber licitaciones directas? Un empresario, fíjense, miembro de su grupo, lo tuvo que denunciar. Nunca le dieron la oportunidad de participar. Licitación sin testigo social, cuando en México, en la República Mexicana, los concursos de gobierno tiene que haber un testigo social para que acredite cuál es la mejor opción. Ahí se los dejo para su reflexión. Señores, en materia de salud y deporte, hace unos días el señor Yunes Linares habló de una cruzada para los deportistas. Y fíjense, como lo dije anteriormente, un detalle desnuda la estructura. Quiero decirles, señores, que los deportistas con capacidades diferentes tienen que ir a concursar, tienen que ir a competir. Y hasta la fecha, el señor Yunes Linares
no se ha dignado apoyarlo. Entonces, entre la realidad que incomoda y el discurso, hay un mundo total de diferencia. Volvamos entonces, señores, permítame hacer la siguiente reflexión, no sin antes darles otros pequeños datos que hay en seguridad pública. Señores, hablando de la salud, se recuperó por la Procuraduría General de la República alrededor de 1.250 millones de pesos, como ustedes saben. El señor Yunes se comprometió a asignarlos al sector salud. Hasta ahorita nada. El día de ayer llegó un oficio, el 027/2017, del Hospital Civil de Alto Tonga, donde los servicios de comida serían suspendidos por falta de recursos económicos. Tiene 1.200 millones recuperados de la Procuraduría General de la República y no puede dar el insumo básico para que el personal pueda dar un servicio con dignidad. Si me permiten, voy a pasar a las siguientes reflexiones. Señores, vivimos y estamos empezando como oposición el PRI. ¿Qué debemos hacer el PRI? ¿Qué deben de hacer las fuerzas democráticas del Estado de Veracruz? ¿Qué deben de hacer los partidos políticos que dicen tener un compromiso con el pueblo? ¿Cuál es la primera misión que debe de tener el PRI? La primera línea de acción es tratar de contener un poder autoritario, abusivo y familiar. Hacerlo que se someta a la ley, a las mejores prácticas administrativas, que trate a los poderes con la dignidad, pero sobre todo lo que no es válido en una democracia es pretender imponer a un familiar. Monarquía no es igual a una república. La virtud de la república descansa en la honradez. La corrupción del gobierno empieza por la corrupción de los principios. Revolución que tranza, revolución que no avanza. Hay una noche muy larga, pero le tenemos buenas noticias al pueblo de Veracruz. Hay oposición, hay una esperanza. Muchas gracias.